Bueno, hermanos, hoy en la mañana vimos el falso profeta y ahorita lo que vamos a ver es, este, si Dios permita, ya que eh, no estoy 100% que estoy listo para el servicio hoy, ya que dice que debo actualizar mi PC, traté de hacerlo y que no pude. Y entonces, quiere que voy a Windows 11 y no quiero hacer media hora antes del servicio. Entonces, a ver si tengo problemas, este, en medio de ese servicio. Pero hermanos, vamos a ver una continuación de, de lo que estuvimos viendo en la mañana del falso profeta. Este, hablamos de evitar la soberbia, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que Dios nos manda cosas que debemos obedecerle. Muchas de estas cosas, la mayor parte, no son naturales a nosotros, que está mal. Eh, Dice que no debemos robar. Pero las personas normales en el mundo, pues piensan que está bien de robar. Y ese es algo que tenemos que entender. Dios dice una cosa y luego el Espíritu Santo adentro de una persona lo afirma. Y este sentir del Espíritu Santo adentro de la persona confirma que ya que pues es cierto. Y a un nivel, aunque sea baja, a un nivel, todo el mundo tiene lo que dicen, entre comillas, sentido común. El sentido común es actualmente Espíritu Santo, haciéndole cosas. Cuando hablamos sobre la soberbia, una persona en conversa no les gusta gente que tiene soberbia, los soberbios. Y entonces es algo que si, o sea, una persona en conversa que ve a una persona jactándose y nada más lo observa y con un poco de tiempo se irrita. ¿Y por qué tú eres tan bueno? ¿Y por qué tú eres tan pesado? ¿Por qué tú eres tan feo? ¿Por qué tú eres tan bajo? ¿Por qué tú eres, o sea, y la persona, y aquí en esa ilustración que puse en el folleto, un hombre caminando sobre las cabezas de los demás. Y a la verdad, hermanos, este es como es la soberbia. Es de deprimir los demás para que tú sales. Lo puse aquí, Salmo 56:2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mi contra mí con soberbia. La soberbia es algo que lucha contra todos los demás. O sea, respetamos uno al otro y pues anula la soberbia si respetamos todos, respetamos entre nosotros. Es cuando falta respeto a otros que la gente jacta. O sea, yo soy mejor. ¿Y por qué eres mejor? Y luego discutes si eres mejor o realmente no eres mejor. Esas personas son enanas, espiritualmente hablando. Son personas muy bajas y quieren ser muy altas, ¿sí? Y para que ellos sientan a gusto con el mundo, tienen que caminar encima de las cabezas de los demás, oprimiéndoles, ¿sí? Pisoteándoles.
mostrándoles a todos los demás que ellos son mejores que los otros, mejores de todos. ¿Ok? Los cristianos, y esto es lo que tienes que entender, los cristianos son salvos y sus situaciones, y eso es donde nosotros andamos mucho con diferentes religiones, ¿no? Las diferencias. Y cuando nosotros examinamos esto, entendemos por la Biblia que nadie es bueno, todos somos malos, ¿ok? Entonces Dios lo saca con una espada y que cortan a todo el mundo a las rodillas y todo se cae. No hay ninguna persona que es bueno. Si nosotros entendemos lo que dice Dios, que todos han pecado, entonces, ¿con qué asunto vas a presumir que eres mejor? Porque tú eres, o sea, tú has matado 5 personas y los demás han matado 10, ok. Entonces, ¿tú eres mejor? No, pues tú mataste 5, entonces estás condenado igual. Nadie entra en la salvación sin admitir que es un pecador y además que entiende que no puede salvarse a sí mismo. O sea, hemos tratado hace muchos sermones que las obras no salvan. ¿Ok? Si las obras no salvan, entonces no tienes de qué jactarse. O sea, tú eres un condenado, Dios te recoja, te salva siendo un condenado y que tú no puedes hacer nada para hacer mérito en los ojos de Dios para ir al cielo, solamente por la sangre de Jesucristo. Y entonces tenemos que inmediatamente agacharnos en nuestras rodillas, caerse en el piso, en el suelo y, y ser humilde delante de Dios. La persona que no es humilde delante de Dios no es salvo, nunca puede ser salvo. La humildad, o sea, lo hablamos de diferentes formas, la misma cosa, pero que yo soy pecador, la confesión que uno es pecador, es igual que humillarse. Y entonces, cuando un arrogante dice yo soy algo, yo soy mejor que los demás, está defendiéndose para que tiene mérito frente de Dios y frente de todos. Y todo se cae con la Biblia. La Biblia dice que no es por obras de justicia que nosotros hemos hecho. Y entonces ahí está el problema, ¿no? No somos salvos porque somos buenos, porque somos mejores. O sea, y no hay nadie así. La humildad es la única forma de ser salvo. Si comparas dos personas y dices uno es espiritual y uno es bueno en los ojos de Dios y otro no es, no se puede hacer eso. Lo que tienes que admitir es todos somos malos. Y por pasar, por humillarse, confesando sus pecados, arrepentiendo de sus pecados, diciendo yo los siento mal por mis pecados y voy a abandonarlos y busca ahí Jesucristo de salvarte, es la única forma que tú puedes decir que tienes algo bueno contigo. Y la cosa buena que tienes es Jesucristo, no es tú, eres tú. La justicia no somos nosotros, sino Jesús. La justicia de Jesús es aplicado a mí, cubriendo mi injusticia con justicia de Jesús, la sangre de Jesús, y eso es lo que me salva. ¿Ok? Esa es una cosa fundamental en ser salvo. Si no entiendes eso, no eres salvo. ¿Ok? Y hablamos de los falsos profetas, ¿no? Cuando un arrogante llega a ser pastor y luego se jacta de su ministerio, que tan grande y maravilloso es él, como si el pastor estuviera
salvando a la gente y no Cristo. ¿Ok? Ahí es donde nosotros tenemos que decir, pues, oye, hay algo mal aquí, ¿no? Y entonces, esto es lo que estamos examinando. Piensa que Dios es su siervo, o sea, el falso. Dios es su siervo y Dios, como Dios existe nada más para hacer más gloria a mí. Y eso es lo opuesto. Nosotros existimos para dar más gloria a Dios. Um, si quieres ser humillado, piensa por un momento, ¿por qué Dios hizo el mundo? Sabiendo lo que iba a pasar. O sea, el hombre es en la imagen de Dios y se mancha la imagen de Dios, Satanás, con el pecado. ¿Por qué Dios no nada más cruzó los brazos en la antigüedad pasada y decir, yo estoy contento conmigo sí mismo, entonces yo no lo voy a hacer creación? Y se queda. O sea, tú y yo no existiríamos. Y esto es algo que podamos decir que qué humillante que en toda nuestra existencia debemos a Dios. Y en lugar de darle gracias y ser humilde de frente de Él, tenemos arrogancia, jactancia. La diferencia entre soberbia y arrogancia es que soberbia es de sentir adentro de uno y arrogancia es demostrarlo a otros por oprimirles. Y entonces, con ese lanzamos este estudio sobre la soberbia. La soberbia, ¿qué significa soberbia? Números 15:30 más. La persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. O sea, Dios es lo máximo. No hay nadie que puede ni acercarse a Dios. No hay nadie que es como Dios. No hay nadie que merece lo que Dios merece. Y cuando uno hace, yo soy el mejor, ajá, y eres mejor que Dios, está oprimiendo a Dios, está oponiendo a Dios. Y si esa persona será cortada de en medio del pueblo. O sea, por ser arrogante o jactancioso, fue suficiente para que Dios lo corta del pueblo de Israel. La idea es que ya que no es salvo por ser soberbio. Los soberbios no son personas salvas. Si realmente la persona es salva, su fe en Cristo, en la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo, en su corazón, va siempre a luchar en contra de la soberbia para que sea humilde. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner un pensar. Personas, nada más cualquiera, dicen que son cristianos y son soberbios, son arrogantes, siempre se exalta a sí mismo, hablando de sí mismo. Su atención nunca se desvía de la gloria de uno mismo, de él mismo. Estas personas no son salvas. Que las personas salvas aprenden la humillación. Son blanco y negro, totalmente extremos. Proverbios 21:24, escarnecedor, y vamos a hablar más de esto luego, escarnecedor, pero es la idea de burlar, es el nombre del soberbio y presuntuoso. Presuntuoso es que alguien presume algo que no sigue. O sea, hay 5 trabajadores en una empresa. Alguien va a ser supervisor, van a subir. Y que la persona presuntuosa dice, ay, pues será a mí, yo soy la única opción. Los demás han trabajado 5 años, yo trabajo 3 meses y yo voy a ser supervisor. Es presuncioso, presuntuoso, que obra en la insolencia de la presunción.
Un soberbio es una persona presuntuoso, siempre alabando a sí mismo. Es una persona que se mofa, se burla de otros como si fueran algo menor que él. ¿Okay? Pensamos en las parábolas y enseñanzas de Jesucristo. Jesús va a juzgar a todos un día y que va a dar lo merecido a cada persona. Si has hecho bien, Dios va a decir, bien hecho, siervo fiel. Pero Dios no es engañado por nadie. Y entonces, la cosa es eso, que bien o mal, lo voy a recibir lo que soy, ¿sí? Lo voy a recibir el premio por lo que soy, el regaño igual. La soberbia, y aquí voy a un diccionario en español, es un sentimiento de valoración de uno mismo que por encima a los demás, sobrevaloración del yo respecto a otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las calidades o de las ideas propias y menospreciar los ajenos. Yo soy superior en una forma a estos infieles hacia abajo de mí. Un concepto muy relacionado con ese es narcisismo. Tengo un folleto que voy a predicar a lo mejor el próximo domingo noche. Narcisismo en contra del amor. Dios exija amor de nosotros. Si no tenemos amor, no somos salvos, no tenemos parte con Dios, si no tenemos el amor. El narcisismo se pretende de ser amor, pero es amor a mí mismo. Eso es lo que estamos hablando, soberbia. Y esto no es amor, y Dios castiga los que aman a sí mismo. Segundo de Timoteo 3:2, Pablo está explicando sobre el futuro y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, todo ese liceo es para condenación. Y el primero de todo, para que poner la idea en todo, es que gente que ama a sí mismo, y este es el que tiene soberbia. Dice avaros, ¿sí? Porque si yo soy, vamos a decir, un rey no descubierto todavía, todos no están adorándome como rey, entonces yo tengo que mostrarme como rey para que todos están, o sea, debe ser así, rodearse frente de mí. No pueden mostrarme el valor alto que yo tengo de mí mismo si no, no soy, o sea, tengo que tener lujos. Yo tengo que tener un vaso de oro para que ya que me está evaluando como soy, vanagloriosos, ¿sí? Todo lo del rey es así súper importante y los demás no importan. Soberbios, ¿ok? Pues esta lista de malas personas, o podemos pensar que las cosas malas en el mundo, soberbios están ahí en la lista. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. No son fáciles de vivir con esas personas. Calumniadores, intemperantes, ¿sí? Sus emociones están en el hombre siempre para encenderse. Crueles, y vamos a ver más adelante sobre los falsos profetas que son crueles. Su trato con otros no tiene consideración de otros. Y pues regresamos, ¿no? Este, las personas que pisan, que caminan sobre las cabezas de los demás y usan la gente para sus propósitos, para sus visiones y sueños, para sus planes. Sí, esa es la idea, para sus planes. Y entonces, estas personas son crueles, esos son aborrecedores de lo bueno, traidores. Hermanos,
déjame nada más parar un momento con traidores. ¿Qué es un traidor? Debe tener lealtad a algo, a alguien, y no lo tiene, que tiene así al enemigo o de otros. Si tú tienes una esposa y que luego tienes un romance con otra persona, otra mujer, entonces tú eres un traidor a tu esposa. La gente en una iglesia, lo siento de decirles porque parece como con uno se está muy confuso el punto, pero tú vas a una iglesia y es tu iglesia. Tú debes ser fiel a esa iglesia, porque fidelidad a Dios se muestra con o así una iglesia. Jesús dijo que si me amas, entonces lo que haces a uno de los menos de mis hermanos, pero está hablando así en el contexto de comunidad de fe en una iglesia, no que vas así a dos, tres, cuatro, cinco iglesias, pero una iglesia, que no seas traidor, impetuosos, sí, lo hemos visto esto, enfatuados. Enfatuados es decir, hinchado, vanidoso, presumido, no modesto, no humilde, es alguien altamente en amor consigo mismo, que es una obsesión o adicción de empujar su propia fama y gloria. Sí, ese es enfatuado. Amadores de los deleites más que de Dios. Impetuoso es el que tiene precaución, que no tiene precaución con sus palabras y acciones en cómo impactan a otros. Buscan a un show, un espectáculo, y vamos a ver ese próximo domingo. Entretenimiento, en lugar de declarar la palabra de Dios como Jesús lo hizo. Ese es impetuoso, que está a mi concepto, mi entendimiento de eso es que ya es como un circo. Hay un anunciador que anuncia, introduce y que ya que lo da todo la énfasis a cada espectáculo, ¿no? ¿Ok? La soberbia es de donde entró el pecado. En Isaías 14:11, descendió al Seol, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hablando de Satanás antes que se cayó. Cortado fuiste por tierra, tú debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Cuál? O sea, un príncipe, vamos a decir, un general del ejército bajo un rey. ¿Cuál de ellos que hacen su propio trono? Tronos son para reyes. Entonces, tiene que votar el rey que está en el trono y tomar su trono. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, pero Dios no lo deja. Si en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, dice el lucero. Seré semejante al Altísimo, mas tú, derivado, eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Hermanos, medita mucho sobre esto, este punto. ¿Por qué se cayó Satanás? Porque a la verdad, Efesios 5:1 dice que ya que debemos imitar a Dios. ¿Y qué? Imitar a Dios es imitar la moralidad de Dios. Y eso es lo que los cristianos no quieren hacer. No quieren ser moralmente como Dios. Eh, Empezar esto por escuchar la palabra de Dios, estudiarlo, entenderlo y ponerlo en práctica, la misericordia, el amor y todos esos diferentes conceptos en sus propias vidas. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer, es un mandamiento de Dios. Pero, ¿qué pasó con Satanás en Isaías 14? No es que ya quiso imitar a Dios, quiso darle así la pegada así de hombros a hombros y botar a Dios de su trono y tomar su trono, tomar su lugar.
que la gente está adorando a él, a Satanás, como ya que estaban obligados a adorar a Dios. ¿Ok? Cuando nosotros vemos un soberbio, y este sea un falso profeta o una persona que no es predicador ni nada, pero quiere que la gente le adoren como Dios, que ya que lo dan mucha fama, gloria, poder, dinero, riquezas, reconocimiento, que por tan bueno que es la persona, tan espiritual, tan más alto que los demás, es lo mismo. Lo quiere tomar un punto de adoración como la gente debe nada más hacerlo a Jesucristo y que quiere que la gente lo hacen a ellos. Este fue primer pecado en la historia, Satanás. La soberbia fue el primer pecado. El orgullo y la arrogancia están ahí envueltos en eso. Se exalta a sí mismo sobre los demás. Y esto es lo que Satanás hizo. O sea, este es el primer cosa en las escrituras que nos da pista de dónde vino el pecado. Vamos a pensar un momento. ¿Qué tal? Pues hay un autor, Barnhouse, que escribió un libro, La guerra invisible, sobre Satanás. Y él en este libro, él supone por diferentes cosas que ya que Satanás, o sea, vamos a usar la palabra Lucifer o Lucero, antes que su caída, Satanás, Lucero, estaba el alto sacerdote para recibir las alabanzas de los ángeles y la creación y ofrecerlo a Dios. Entonces estaban dando alabanzas a todo en la creación. Llegó un tiempo en que llegó a dar alabanza de los ángeles de Dios. Pues si él era el sumo sacerdote entre los ángeles en ese tiempo, era la criatura con más poder de todo el mundo, todo el universo. Nada más Dios tiene más. Entonces dice, ay, y qué bonito es este lucero, el ángel, el arcángel de Dios. En el lugar de tomar esas alabanzas y levantarlo a Dios, se puso en su corazón esa alabanza. Sí, tienen razón, yo soy muy bien. Yo soy buenísimo, yo soy superior a todos los demás criaturas que Dios ha hecho. Puede ser que era la verdad, pero uno tiene que humillarse delante de Dios y darle la adoración a Dios y no retenerlo para uno mismo. Dios es la cosa, es el ser más maravilloso de todo el universo, no yo, y ese no Satanás, no Lucero. Este, sé que tú eres mejor por no discutir de los demás. Demuestras humildad si eres salvo y en contra del diablo. Por un momento vamos a pensar, Jesús es la cosa más, el ser más maravillosa de todos los seres en la existencia. Y Él nos muestra por el ejemplo de cómo es su carácter. Se aprende de mí de ser manso, ¿sí? Humilde. Entonces, pues Él sí vale la pena. Él sí es válido lo que dice que Él es lo mayor de toda la creación, ¿sí? En Génesis 3, 1 a 5, Satanás tentó a Eva con que ella puede discernir por ella misma lo que es mejor que ya que Dios puede hacer. Y ahí se cayó la humanidad.
¿Cuáles son los resultados de la soberbia? En primero, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. ¿Ok? ¿De dónde va la persona en la vida que tiene altivez de espíritu y soberbia para el brinco? Se va para la barranca para caerse. Todos los altos se van a caer. Y Dios dice que ya que Él va a ser quien que se pone encargado de bajarles. ¿Sí? Mejor es humillarse. ¿Sí? Eso es muy lógico. Si todos los altivos, los jactanciosos, los soberbios, se van a caer por una barranca, no hay otra opción para ellos. Dios se encarga. Mejor entonces es ser humilde de espíritu con los humildes. Mejor es humillar al el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido de la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, hay una solución muy fácil. Si uno es realmente dominando su propio espíritu, en lugar de ser arrogante, jactancioso, calle la boca, sea humilde, da la mirada abajo al piso, porque Dios te va a elevar si eres humilde. La soberbia es una actitud espiritual, es una actividad espiritual que Dios juzga. Dios es humilde ante, aunque es grande, y Satanás es arrogante, aunque no es nada. Los dos son opuestos uno al otro. ¿A cuál de los dos, a Dios o a Satanás, estás arrimándote cuando te jactas? Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó. La soberbia de tu corazón es un pecado envuelto con un engaño, pero un engaño a la misma persona. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes en la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Con la gente poblando parte más encima de los más altos montañas, que mira cómo estoy, un águila que ya que está volando y que se va hasta arriba, 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 así de Monte Everest. Y si haces un nido, Dios dice, te voy a descender. La soberbia es un engaño de uno mismo. Es de pensar más de uno mismo, del valor de uno, que debes. Y pues, hermanos, si eres algo para Dios, este, se ve muy grosero, muy feo, que tú estás diciéndolo a otras personas, aún a ti mismo. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dios va a premiar humildad, no falsa humildad, pero verdadera humildad. Y Dios va a bajar los soberbios de sus nidos en el monte alto. Dice Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y yo, Jehová, solo será exaltado en aquel día. ¿Sí? Cuando un ser, sea ángel, sea humano, cuando un ser, una persona, empieza con la altivez de los ojos, con la soberbia, Dios se encarga de bajarlos, a deshonrarlos, a arrancarlos de sus nidos ahí en las montañas hasta el piso más bajo. ¿Sí? Dios siendo lo máximo, no se pesa a nosotros. Él pudiera haber, como dije en la mañana,
como las hormigas, puede así nada más hacer difícil sus vidas y aplastarles sin razón. Pero no, Dios va a honrar a los humildes. Y Dios nos deja hacer la arrogancia, pero te garantizo, en la eternidad los jactanciosos van a fijar que ya escogieron mal y los humildes van a fijar que escogieron bien, ¿sí? Dios deja que nosotros vivimos con lo que queremos y luego va a juzgar. Un autor, un pastor reformado, John Piper, que dio y lo encontré ahí en un de sus sermones. La incredulidad es una inclinación para vivir sin Dios y la fe es una inclinación de vivir con Dios en la vida, con su persona, con su carácter, con su obra. O sea, fe es de introducir Dios a nuestras vidas. Incredulidad es de dejar Dios afuera. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua y que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Por qué si todas las cosas que la Biblia nos presenta, lo mejor de todo es Cristo, lo mejor de todo es la voluntad de Dios? Pero la persona que se exalta a sí mismo dice, no, Dios, como dijo, así convenció Satanás a Eva. Tú puedes decidir lo mejor para tu vida, mejor que Dios, porque no vives buscando la voluntad de Dios con todo tu corazón. Si realmente crees que lo mejor es Jesús, lo mejor es el camino de Dios, es la voluntad de Dios. La fe es de creer a Dios en todo. La cobardía es de no creer que Dios es poderoso para cumplir con lo que ha prometido. O sea, Dios dijo unas cosas a Eva y ella dice, no, Satanás llega y dice, no, Dios te dijo esto, sí es cierto, pero ya que Él no tiene lo mejor para ti. La soberbia pertenece a una incredulidad en el valor espiritual de lo que Dios manda, lo que Dios promete. ¿Sí? No cree Dios, la palabra de Dios. La cobardía, la soberbia, está con raíces en una incredulidad hacia la palabra de Dios. La decisión es una decisión espiritual, lo que tú haces. ¿Okay? Viendo el orgullo, es una característica de uno que sabe o calcula las cosas pensando que sus ideas son mejores que las de Dios. ¿Ok? En Jeremías 17:23, pero ellos no creyeron, no oyeron y ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerveza para no oír ni recibir corrección. ¿Sí? El problema con la soberbia es que te hace sordo a Dios. Y esto es donde nosotros, ya que tenemos que decir, es una cosa espiritual, es condenado delante de Dios. Y eso es lo que Satanás usa para que ya tienes orgullo y no recibes la palabra de Dios. Está envuelto, todo está una misma gira que Satanás está haciendo, una trampa. Lo que tenemos que hacer es humillarnos frente de Dios, como somos inferiores. La persona que no toma esta actitud, que yo soy pecador, yo soy inferior de mi Dios que es santo, no va a llegar a la salvación si no haces eso. Todas las bendiciones espirituales de Dios vienen desde ese principio, oírla humildemente la palabra de Dios. Santiago 4:3-16. Vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana.
¿sí? Presumido, otra vez por presunción. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, nosotros tenemos que admitir que ya que no podemos controlar mañana, a lo mejor alguien hoy en día va a morir con un infarto, ¿ok? Puede ser un joven, ya ahora están, o sea, la verdad es preocupante porque, hermanos, hay gente de 20 años que están muriendo de infartos, de cosas que ya no se oye. Atletas de buena salud, de repente se mueren. Y eso es algo que la incertidumbre de mañana, ¿no? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de presunción, lugar de eso, de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, admitiendo que somos pequeños frente de nuestro Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, os jactáis en vuestras soberbias. Lo que está hablando Santiago es soberbia. Dice, toda jactancia semejante es mala. Ok, una pregunta. Si el líder de tu iglesia es soberbio, jactancioso, arrogante, ¿a dónde te vas a seguirle? ¿Hasta el infierno? Porque él va al infierno, él no es salvo. ¿Tú vas a seguirle hasta el infierno? Piénsalo. La sabiduría está con los humildes. Dios da razón a los humildes. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Salmos 138:6. Porque Jehová es excelso, o sea, muy grande, muy perfecto, muy de adoración, y atiende al humilde, mas el altivo mire de lejos. Dios no está con los altivos, ¿sí? En Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El temor de Dios es donde empieza la salvación, donde empieza la sabiduría. Dice, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Cuál es el mal? Soberbia es arrogancia. El mal camino, la boca perversa, aborrezco. Hermanos, si podamos discernir, soberbia es sentir más allá, más alto que los demás. Y la arrogancia es de actualmente expresarlo para deprimir a los demás. Son la misma cosa. Y es con la boca, que uno está exponiéndose sus propias alabanzas. Dice Dios aborrece a esa cosa. Número uno, el pastor que hace en su púlpito, pues no es salvo. ¿Ok? Vamos a decirlo. Número dos, dice Dios que aborrece eso. Es una cosa en que se opone a Dios. Número tres, los que siguen escuchando, apoyando, presentándose en sus iglesias, igualmente, hermanos, está poniéndose en oposición de Dios. Cuidado con lo que haces. El soberbio será castigado. Proverbios 14:1, 2 y 3. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Dios. Rectitud opuesto de soberbia y arrogancia. Mas el que de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia. O sea, la vara es el castigo. Se va castigándose a sí mismo por sus presunciones. Yo soy perfecto, yo soy espiritual, cuando no lo es,
y Dios va a usar esas palabras para juzgarle. Mas los labios de los sabios los guardarán la sabiduría. Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Eso es una promesa que Dios da. ¿Tú quieres ser bajo este vara de castigo que Dios va a hacer a los altivos? Adelante, a ver cómo te va, porque te va mal. Eso es la única cosa que podamos observar en eso. Salmos 19:13. Preserva también a su siervo de las soberbias. Salmista orando a Dios, que no se enseñorean de mí. O sea, cuando uno empieza a jactarse, sale de la mano. La misma persona no puede pararse. Tiene que siempre más y más y más. Entonces seré íntegro, o sea, completo, perfecto, maduro. Estaré limpio de gran rebelión. En Salmos 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Estos quieren jactarse que tienen una vida mejor, superior a los demás. Y esto quieren que todos están imitándoles, o sea, envidia. Ven sus vidas y que tienen envidia. Dice, no mira a los soberbios, ni a los que desvíen tras la mentira. Dicen muchas cosas que no son ciertas, pero la gente sonsa sigue con ellos. Salmo 119:21. Reprendiste a los soberbios, los malitos, que se desvían de sus mandamientos. Los soberbios en sí están desviando de lo que Dios quiere por ser soberbio. No tiene que ir más allá de más con microscopio a ver qué cosa exactamente. No, simplemente de ser ese altivez en una persona pecador, pues, se está desviando. Salmo 123:4. Hastiado está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, del menosprecio de los soberbios. ¿Sí? Este, dejo que ustedes ya que lo están estudiando estos pasajes aquí. Salmo 148. No concedes, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberezca. Es otra palabra que ya envuelta con ese de soberbia, de no ser, no tener soberbia. Pero el asunto aquí, lo que estamos viendo es que ya que son cosas malas que van a pasar a la gente que son jactanciosos. Proverbios 15:25. Jehová asolará la casa de los soberbios. Dios te pone en contra, hermanos. Eso es lo que ya que dice. Proverbios 6:16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Primera cosa en la lista, ojos altivos, que aborrece Jehová. Entonces, exactamente dónde podamos ubicar la persona soberbia, con soberbia. Está bajo es una abominación delante de Dios en los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es el remedio por los que tienen altivez de sus propios ser, que quiere exaltarse a sí mismo, fama, gloria, espiritualidad y de todo lo demás? La humildad. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Y encontrarás descanso para vuestras almas. La arrogancia de la persona mete a la persona en conflicto con Dios. Y la humildad de la persona causa descanso espiritual. Tiene paz. No lucha con Dios. Dios no lucha contra el humilde. Dios está cerca del humilde.
y muy lejos de distante al altivo. ¿Dónde quieres ser? ¿Humilde o arrogante? Porque uno se niega a sí mismo. Si yo soy un buenazo, ¿para qué yo voy a negarme? ¿Por qué voy a humillarme? Ese no hace sentido. Y una persona inconverso, porque los arrogantes son inconversos realmente. Se engañan a sí mismos de pensar que son cristianos cuando ya no son. Mateo 16, 24, 25, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Eso, si quieres ir siguiendo a Jesús al cielo, tienes que negarse. Si tú seas lo mejor cosa que has sido nacido en el mundo, mejor persona espiritual que ha nacido en el mundo, tienes que negarse para entrar al cielo. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, lo que ese versículo nos comunica es esto. La gente que piensa que tiene el mejor de todos los demás y la vida de ellos son más preciosos que cualquier otra persona. Para realmente llegar al cielo tienes que perderte, poner todo este buenazo que eres a un lado y humillarse. Yo no soy nada. Ese es el camino, que no hay nadie en el cielo, no hay nadie. A Jesús vino a mostrarnos negándose a sí mismo, no exaltando su gloria frente de nosotros, sino como humilde y manso. ¿Sí? Ese es el camino, que nadie va a llegar al cielo si no se humille, si no admite yo soy fallado, pecador. Es un enigma para el inconverso. No entiende. No, ¿cómo que voy a negarme que yo soy buenazo? Y esto es la excusa que escuchamos de muchos en la iglesia, muchos cristianos. Ay, pero yo soy lo más espiritual de todos en esa iglesia. Y ellos no me aprecian porque yo soy tan espiritual, yo soy tan bueno, y no aprecian así de qué tan bueno que soy yo. Pues no entiende que no son salvos, ni son espirituales, ¿sí? Solamente alguien nacido de nuevo va a aceptar y practicar el concepto de negarse, humillarse a sí mismo en lugar de promoverse a sí mismo. Y hermanos, déjame decirte, en los años que yo he sido salvo y en el ministerio, hay un montón de personas, cristianos, entre comillas, hermanos, ministros, expertos en el ministerio, que se promueven a sí mismos. Es algo que, hermanos, tienes que pensar. La humildad se hace uno grande en el reino de Dios. Y la arrogancia se hace uno ni en el reino de Dios. Entonces, esto es un problema entre nosotros y tenemos desde nosotros mismos, desde nuestros hermanos en la iglesia y de los ministros, los pastores de las iglesias, es un problema que nosotros queremos gloriarnos y tomar toda la luz y así de gloriarnos. En lugar de promoverse, tiene que humillarse. Y esto es una cosa que yo no puedo explicarlo a un inconverso. Nunca voy a lograr hacerles ver que ese es donde empieza todo, con la salvación de uno. Nehemías 9:29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Qué dice?
ve a la palabra de Dios y encuentra la verdad. Por su soberbia no quisieron oír. Dice, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, o sea, la palabra de Dios, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerveza y no escucharon. Son condenados delante de Dios. Hermanos, no hay otro camino. Tenemos que negarnos, tenemos que humillarnos, porque esto es el camino al cielo. Y esto es la cosa. Si una persona, y voy a usar ejemplos muy claros, el católico no se humilla porque él está por sus acciones ganándose el cielo. El testigo de Jehová, igual, él no se humilla porque él está haciendo buenas obras para entrar al cielo y ellos no van a entrar. Y eso es lo que, hermanos, nosotros, es un asunto de nosotros, ¿no? De cualquier cristiano normal, pero es peor cuando es en el liderazgo de una iglesia. Es un falso profeta. Vemos en Hebreos 11, 24 hasta 27 para terminar. Hermanos, en la historia de Moisés, lo que sobresale, y porque él era un hombre de fe, está en capítulo 11 de los héroes de la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tuvo por su posesión de ser, pues, el hijo adoptado de una princesa de Egipto, todos los derechos de un rey. Y él, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ok? En tu cara. ¿Quieres dinero? ¿Quieres vivir en lujos? ¿Quieres disfrutar la vida con vicios? Moisés tuvo todo eso y ¡pum! No quiero. Entonces, ¿con quién que lo asocia? Este Moisés se va con unos esclavos y se identifica como unos esclavos, diciendo la razón, ¿por qué lo hace una cosa tan tonta en la mente del mundo? Tú tienes ofrecido, pero millones de dólares y que tú dices, no, no lo quiero. ¡Ah! Qué idiota. Qué persona, no, no, sonso, ¿no? Sé por qué lo hace esto. Qué engaño, qué falta de lógica en la mente de Moisés que le hace eso. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón en el cielo. Estamos en Hebreos 11. Primeros versículos habla sobre nadie puede acercar a Dios, nadie puede ir al cielo si no cree que Dios existe y es galardonador. Él es quien que premia y él es quien que castiga. Pero Moisés tuvo este concepto del premio de la eternidad en el cielo y él rehusó todo tipo de lujo, de riqueza en esa tierra. Dice, por la fe dejó a Egipto, ni, ni, ni le sostenía. O sea, él tuvo una pensión de millones de, vamos a pensar así, de 5 millones de pesos al mes de gobierno de Egipto. Y lo dejó, no temiendo la ira del rey. El rey dijo, no te sales. Y ese fue por todos modos. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que no se puede meter mano porque eso es fe. Cuando tú crees algo y no puedes tener nada en la mano, las manos vacíos de evidencia. Esa es fe. Tuvo creencia, certeza en su corazón que dirigía, que su fe
el justo vivirá por su fe. Su fe de Moisés dirigió su vida, las acciones de su vida, porque él premió más este galardón en el cielo que todas las riquezas del mundo. ¿Ok? Hermanos, ¿en qué? O sea, Moisés tuvo 120 años de vida, 40 años en Egipto, disfrutando todos los lujos, ricos vicios de los egipcios, 40 años en el desierto y 40 años así guiando a Israel afuera de Egipto. Y cuando nosotros analizamos esto, que decimos, ¿por qué? ¿Por qué una persona hace así su vida? Y eso es porque era una gran persona y llegó a gastar 40 años con unas ovejas, unos animales atrás de un desierto. Un gran hombre así aprende humildad, tendiendo ovejitas, animales en el desierto. Y esto es realmente un ejemplo de muchos en la Biblia, pero un ejemplo de un hombre humilde. Era una persona de los más mansos. No pretendía de ser nada. Y se fue enfrente del rey de Egipto, el faraón, y lo denunció. Y vivió después. El faraón le dio coraje y no pudo. A fin de cuentas, sacaron así todos los israelitas. Y faraón dijo, no, 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 ese no se queda así. Mandó todos sus ejércitos. Ve ahí a atraparles cuando están escapando y mátales a todos los israelitas. Y los israelitas llegaron al mar y dice, ay, que no tienen dónde ir, ya que lo tenemos atrapados. El mar rojo abrió y se marcharon sobre tierra seca. Ok, después de marcharse así, los ejércitos de Faraón trataron de seguirles y ya, todos se cayeron encima de ellos y que murieron todos. Qué altivez en un lado y qué humildad en el otro. Pero hermanos, la idea aquí es simplemente como este dibujo. La gente camina encima de otros. ¿Por qué no tenemos más siervos en la iglesia? ¿Por qué nadie quiere servir y todos quieren ser servidos? O sea, cuando cualquier comida que tenemos, siempre es problema que ya que hay gente que hace voluntarios, hay unos pocos, pero hay unos, pero casi todos ya, no, no, yo quiero comer, sí, yo voy a comer mucho y voy a traer mi familia, que no va a nuestra iglesia y que voy a ponerles todos. Ok, está bien. Están invitados, no hay problema, pero se fija que no quieren traer nada, quieren ser servidos, no quieren servir. ¿Y por qué? La palabra aquí es soberbia. Son, tienen soberbia en sus mentes. Ellos son para ser servidos, no para servir. O sea, servicio es una cosa anatema para ellos, es una abominación. ¿Cómo que yo voy a servir a otros cuando ellos son menores, inferiores a mí? No lo van a decir en voz fuerte, voz alta, pero así es en el corazón. No, 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 yo no voy a servir, no voy a servir, ya. Y esto, hermanos, es un problema en nuestra iglesia, que la gente quiere ser los más altos, superiores a todos. ¿Ok? Dios permita que nosotros hacemos nuestras vidas como queremos y al final va a juzgar. Las personas que son soberbios les va mal.
en alto, ellos como los águilas en los nidos en los más altos de la tierra, Dios va a bajarles. A los más humildes, los más siervos, serviles, la gente que ya que sirve, calladito, no quiere la alabanza de ningún hombre. Está esperando para Dios de juzgarle y de ver sus vidas y que van a darle lo merecido. Por su humildad se va a ser alzado en el cielo. Tú escojas, hermanos. A la verdad, yo escojo de ser humilde como Jesús, manso. Y hermanos, ese es el estudio para hoy. Vamos a pararlo aquí.